dándoles este sencillo pero con cariño detalle. Bien, vamos a continuar con la palabra de Dios. Le invito para que saque su Biblia, para que encienda su celular, póngalo en modo avión para que no lo distraiga, para que el enemigo no aproveche y le mande un mensaje de WhatsApp que lo distraiga, o un mensaje por allá en redes, sino que usted pueda retener esta palabra. Bien, hemos estado hablando acerca del poder del consejo y hago la recapitulación para las personas que de pronto no han podido estar en las anteriores, pero hemos hablado sobre la importancia del consejo. Hemos dicho que en ocasiones no es el milagro el que estamos necesitando en nuestra vida, un milagro sobrenatural, sino simplemente el poder recibir un consejo que nos ayude a salir de dificultades. Hemos hablado que a veces decimos: Señor, por favor, ayúdame en mi enfermedad. ¿Sí? ¿Cuántos han orado por salud? Sí. Y tal vez el consejo que el Señor quiere enviarte es: aliméntate mejor. ¿Sí? Tal vez el consejo que necesita tu vida no es un milagro sobrenatural, sino tal vez es un tema de alimentación. Tal vez la salud, la parte financiera no es un milagro: Señor, dame más plata, sino es, bueno, aprende a administrar lo que tienes, tus recursos. Cada una de las circunstancias que atravesamos muy seguramente requieren de una vocación, de un consejo para nosotros, que nos ayude, que nos oriente, que nos guíe, porque como hemos estudiado, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Eso lo dice Proverbios capítulo 11, versículo 14. Dice, ¿se acuerda de este versículo? Dice: sin dirección la nación fracasa, la victoria se alcanza con muchos consejeros. ¿Cuántos quieren alcanzar victoria en su vida? Sí, hemos dicho que queremos lograr victorias en nuestra vida. ¿Qué necesitamos? No ser sabios en nuestro propio consejo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, usted no se las sabe todas, y eso está muy bien, porque Dios no nos hizo para sabérnoslas todas. Necesitamos de otros, y muchas veces las victorias que vamos a conseguir en nuestra vida puede ser consultando, puede ser preguntando. ¿A cuántos les gusta preguntar? Sí, ¿a cuántos no les gusta preguntar? Sí, no, pastor, yo puedo solo, yo puedo sola. Un berraco, una berraca. Sí. Pero el Señor nos invita a que alcancemos la victoria por medio de muchos consejeros. Así lo podremos llegar. La semana pasada les hablé sobre el consejo que administra. Ese consejo que trae orientación para aprender a administrar cuando se vuelve necesario administrar en nuestra vida. Y hablamos acerca del sueño que tuvo el faraón y que José reveló. ¿Se acuerdan de ese sueño? Que fueron 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas bien robustas y 7 espigas así bien delgaditas. Y esto representaba, nos hablaba de 7 años de abundancia y 7 años de escasez. 7 años donde se tenía más de lo suficiente, pero 7 años donde no había nada. Y esto nos llevaba a pensar en administrar, prepararnos para la ocasión donde no hay recursos, donde no hay dinero, donde no hay provisión. Pero también hablábamos de los 6 días en los que el Señor le pidió al pueblo de Israel en el desierto que recogiera el maná. ¿Se acuerda de eso? Que el pueblo de Israel salía y recogía el maná todos los días. ¿Cuánto tenía que recoger? Lo del día, recogía lo del día a diario. Pero el 6º día recogía el doble, 2 veces más. Se proveía o se abastecía del doble de la ración para el día que no iba a haber, porque el 7º día no iba a haber maná, no iba a caer maná. Y les decía que esto nos lleva a nosotros a tener la importancia de administrar nuestros recursos para las fechas que no hayan, que cada uno de nosotros tendrá temporadas en donde seguramente no va a haber, donde no va a ser igual, donde tendremos épocas de mucha abundancia, y para esas épocas de mucha abundancia, ¿qué hay que hacer? Administrar, ahorrar para poder tener para las fechas en las que no hay. Quiero continuar hoy con esta enseñanza el día de hoy, con esta parte número 2, el consejo que administra, parte número 2.
Bien, y tuvimos algunas frases importantes. En la Biblia la prosperidad no empieza con ¿qué? ¿Se alcanzan a ver ahí? A ver, el que tenga buen ojo. No, ya lo quitaron. Dice, en la Biblia la prosperidad no empieza con dinero. Por favor, dígaselo a la persona que tiene al lado suyo. En la Biblia la prosperidad no empieza con dinero. ¿Sí? Muchos pensamos que la prosperidad inicia con el dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria o en nuestro colchón. Y no es así. En la Biblia la prosperidad inicia con la obediencia. ¿Con qué tan obediente eres? Y con eso inicia la prosperidad. También tuvimos otra frase importante, que todos tenemos un sexto día que demanda administración y ahorro. Todos nosotros tenemos un sexto día que requiere recoger el doble, recoger para poder tener para más adelante. ¿A cuántos les gusta ahorrar? Sí, ¿a cuántos les gustaría? Pastor, usted no sabe, estoy en negativo todos los meses. Quiero hablarte hoy un poco más acerca del propósito de Dios para esa parte financiera y cómo Él nos aconseja desde su ejemplo de lo que debemos hacer con nuestras finanzas. La frase que leíamos ahorita atrás es que en la Biblia la prosperidad no empieza con dinero, sino con obediencia. ¿Sí? Es decir, que una forma en la que empezamos a prosperar en nuestro camino es cuando empezamos a obedecer a Dios. ¿Sí? Dios se acerca a nosotros, su voluntad se acerca a nosotros y empieza a obrar en nuestra vida. Pastor, entonces, ¿por qué hay gente que no conoce a Dios y es tan próspera? ¿Sí? Porque ha conocido un elemento importante del dinero, principios claves del dinero, pero su obediencia a Dios los lleva a no disfrutar muchas veces del dinero, ¿sí? A no disfrutar muchas veces de lo que tiene. Y sobre todo, hermanos queridos, hay gente que puede tener mucho dinero, pero no puede estar cerca de Dios, y nuestra mayor bendición es poder tener a Dios en nuestra vida. Es la mayor bendición. Pero el camino de la obediencia empieza por la honra a Dios. Por favor, díselo a la persona que tienes al lado, dile, honra a Dios, y te metes en el camino de la obediencia. Cuando empiezas a honrar a Dios en tu vida, honrar al Espíritu Santo en tu vida, empiezas a meterte en el camino de la obediencia. ¿Usted ha ido alguna vez a un lugar, seguramente a un restaurante o una tienda, en donde usted va a comprar algo y usted le pregunta al señor, a la persona que está atendiendo, usted le dice, disculpe, ¿tiene tal cosa? Y la atiende de mala gana? ¿Alguna vez lo han atendido así? Y usted, no, tras de que vengo a comprar, ¿no? Y usted no se siente honrado, ¿sí? Usted no siente, no porque tengan que, ay, sí, no, extiéndale la alfombra, no por eso, sino porque naturalmente usted va a hacer algo y no siente la buena atención, ¿sí? A veces nos pasa así con Dios. A veces venimos delante de Dios como si llegamos a la tienda y venimos a pedirle a Él sin honrarlo, como si fuera nuestra billetera, como si fuera nuestra chequera. Bueno, Señor, dame esto. No, Señor, te pido esto. Y simplemente nos enfocamos en Él como alguien a quien no es necesario honrar. Por eso, una de las cosas importantes en nuestra vida es aprender a honrar a Dios. Y honramos a Dios cuando le tememos. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí? ¿Y sabe a veces cómo se logra temor? El temor es respeto, no es meramente miedo, completamente miedo. Pero creo que a veces inicia con miedo. ¿Sabes cómo los niños aprenden respeto? Cuando tú los corriges. Aprenden límites en tu vida. Y aprenden a que a papá y a mamá hay que obedecerlos, porque si no se obedecen hay consecuencias. Y las consecuencias llevan a veces a miedo, ¿no? Sí, mi hija ahorita está en esa temporada de aprender, ¿no? Entonces yo digo, Salomé, sí, bueno, Salomé. Y ella, como que le da miedo. ¿Usted quiere que su hijo le tenga miedo? No, pero está enseñando algo. Está diciendo, la autoridad se obedece. Hay que obedecer lo que tus padres dicen. Y por eso es importante, a veces a Dios le tenemos miedo. Y los israelitas inicialmente, cuando estaban en el desierto, tuvieron miedo a Dios. Dios habló como un trueno.
Y ellos, no, Moisés, vaya usted solito, vaya usted solito. Vaya usted, si le pasa algo a usted, mejor, mejor solamente a usted, uno solo en vez de un miles. Pero le tuvieron temor a Dios. Y el temor a Dios nos lleva a evitar hacer cosas que no debemos hacer. Se llama obediencia, obedecer a Dios. Por eso debemos aprender a honrar a Dios. ¿Qué tanto honras a Dios en tu vida? ¿Qué buen lugar tiene Dios en tus mañanas? ¿Has orado? ¿Buscas a Dios con intensidad para tener su dirección? ¿Lo aprendes por medio de la palabra a conocer, por medio de la Biblia? Eso es honrar a Dios en tu vida para poder irte bien. Por eso Josué, capítulo 1, versículo 9, versículo 8 dice, no es ese, es el anterior, devuélvelo. No lo tengo ahí, ese es el que vamos a leer ahorita. No lo lean. Josué capítulo 1, versículo 8 dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, o sea, el libro de la ley es la Biblia, sino que de día y noche medites en él para que guardes en tu corazón. Y no solamente lo guardes y lo escuches para decir qué lindo, sino que también hagas conforme a lo que está escrito en él, porque entonces dice la Biblia, prosperarás. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. Eso dice Josué capítulo 1, versículo 8. Entonces, cuando tú honras a Dios en tu vida, empiezas a prosperar. ¿Por qué, querida iglesia? Porque le permites al Espíritu Santo estar cerca de ti. Mira lo que pasa ahora sí en Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Esto es lo que pasaba en la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero no estaba así para siempre, no iba a estar así para siempre. El desorden estaba en la tierra. Cuando habla acerca de vacío, habla acerca que no había vida, ¿sí? Todavía no había iniciado, no se había llenado la tierra. Pero también dice que había tinieblas, cubrían la tierra completamente, las tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía en ese desorden. La palabra de Dios para todos, que es otra versión, lo dice de esta manera. Me gusta este término que utiliza. Dice, reinaba el caos y no había nadie en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Hablando de este moverse en el aire o de como paloma, aunque no había palomas todavía en ese momento, ni alas, pero el Espíritu de Dios aleteaba en medio del caos y del desorden. El Espíritu de Dios es como paloma, ¿no? Pero viene a estar en medio del desorden. Quiero decirte esto, iglesia. ¿Me prestas atención? ¿Sabes qué dice Dios? En medio de tu desorden, el Espíritu Santo puede estar ahí. ¿Sí? El Espíritu Santo no está solamente en donde todo está ordenado, ¿no? No. En medio del desorden, el Espíritu Santo puede estar. En medio de tu desorden financiero, el Espíritu Santo puede estar ahí. Si tú le permites, Él puede ordenar, puede traer vida y puede traer luz. ¿Cuántos quieren eso para su vida? ¿Cuántos quieren que Dios traiga luz para su área financiera? ¿Cuántos quieren que Dios llene y traiga vida a su área financiera? Y sobre todo, enseñarnos a ordenar. Por eso quiero hablarte hoy de estas tres cosas, ¿no? Estos son los tres elementos que vemos en este versículo: desorden, sin vida y tinieblas. Desorden, sin vida y tinieblas. Desorden es falta de administración. No había nadie quien administraba, quien ordenara, que pusiera orden a las cosas. No, nadie. En la tierra estaba desordenada. Por eso viene Dios para traer orden. Sin vida. No había nadie, pero la vida de Dios permite que las cosas se muevan, que no se estanquen. Y por último, tinieblas. Necesitamos tener luz en nuestra vida para que las cosas funcionen. ¿Cuántos alguna vez han estado en una habitación así como esta que tengo aquí en la imagen, aquí adelante? Aquí la del lado derecho. Sí. Cuando escucho, yo dejo a Salomé que se meta en el cuarto y escucho silencio un buen rato. Y yo estoy ocupado en alguna cosa y por alguna casualidad no termino y voy
termino de hacer lo que estoy haciendo y voy al cuarto, encuentro ese cuarto. Ella coge las bolsas así de los juguetes y saca todos los juguetes así. Y termina ese cuarto y yo, Salomé, no hay por dónde pasar. Y ella no le importa, ella pasa por encima de los juguetes y pasa. Pero es difícil moverse en una habitación así de desordenada, ¿sí? De pronto hay alguno que diga, no, pastor, mi desorden, yo encuentro mi desorden. ¿Quién me movió mi blusa que yo la tenía aquí en la silla? Estaba ahí por algo, ¿no? Y yo no sé, alguien encontrará. Pero en medio del desorden es difícil poder avanzar, poder ubicarse en el espacio, poder tener un propósito, poder trabajar, hacer las cosas diarias. Yo no sé a cuántos les pasa que necesitan tener ordenado su espacio de trabajo para poder hacer las cosas, ¿no? Las personas que cocinan necesitan tener su cocina arreglada para poder cocinar bien. Se vuelve algo necesario para poder trabajar. No en vano, Dios hace lo mismo. Antes de empezar, Dios empieza a ordenar. Antes de empezar a dar vida, Dios empieza a traer orden y empieza a ubicar todo en su lugar. Por favor, dile eso a la persona que tienes al lado tuyo. Dile, antes de empezar a recibir bendición en tu vida, Dios va a traer orden. Sí. Y es que, mis queridos hermanos, en nuestro desorden financiero el Espíritu Santo no puede obrar. La pregunta no es si Dios puede ordenar nuestro caos, la pregunta realmente es si nosotros vamos a cooperar con lo que Dios quiere hacer en nuestra área financiera. Tengo una frase aquí que quiero que quede guardada en su corazón. No podemos ser bendecidos como Abraham, pero gastar como los hijos pródigos. No podemos pedirle a Dios que nos bendiga, ¿no?, en nuestra vida. Señor, bendíceme. Pero nuestra forma de administrar es como la hizo el hijo pródigo, que malgastó todo hasta que no le quedó ni un centavo. Y después, cuando se le acabó todo, le tocó empezar a pedir limosna y empezar a buscar otro trabajo porque se malgastó todo lo que tenía. Nosotros, y Dios nos quiere bendecir, pero para que seamos bendecidos tenemos que aprender a administrar lo que tenemos. Tenemos que aprender a manejar nuestros recursos. Por eso Dios quiere traer orden. Y mira cómo Dios trae orden. Lo primero que empieza diciendo Dios para traer orden en nuestra vida, lo primero que Dios empieza a decir, describe, ¿no? Hay desorden, hay vacío, hay tinieblas. Y como empieza a traer orden en nuestra vida es, versículo 3 de Génesis capítulo 1, dice, y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Que haya luz, y hubo luz, ¿sí? Para que usted pueda ordenar una habitación, ¿qué tiene que pasar? Prender la luz, ¿no? Porque prender la oscuras, qué difícil, ordenar la oscuras, qué difícil es arreglar las cosas. Parece obvio, pero a veces lo hacemos al contrario. A veces intentamos arreglar nuestra vida financiera, nuestra área económica, nuestra vida, sin prender luces. Y le pedimos a Dios en medio de nuestro desorden, Señor, bendíceme en medio de mi desorden. Pero Dios quiere prender la luz. ¿Y sabes qué significa prender la luz? Poder ver, ¿sí?, que nos sea revelado la condición en la que está nuestra área financiera, en este caso. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos manejando nuestra economía? Eso es prender la luz. Prender la luz en este término de Génesis, o el término que se utiliza en Génesis, es tener conocimiento, saber cómo manejar nuestra economía. ¿Y sabe que a veces a nosotros no nos gusta aprender acerca de esto? ¿Quién no va a saber manejar plata? Sí, pues manejar plata, tan fácil. Y creemos que sabemos manejar plata, pero el final de mes, en el caso de los que les pagan mensual, o al final de pagar las cosas, uno dice, ¿qué pasó con la plata? Préndame la luz. ¿Dónde está la plata? Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque no hay ni revelación ni conocimiento. Dios quiere poner orden en nuestra vida, porque
Apenas empieza Dios a poner orden en nuestra vida, luego lo que hace siguiente es traer llenura. Dios puso en orden y dijo: separemos las aguas de la tierra, ¿sí? Separemos la luz de la oscuridad, y empieza a ordenar, ¿no? A ver, ustedes aquí a este ladito, ustedes para allá, shun, y empieza a ordenar. Y luego de ordenar, llena la tierra, ¿sí? Pero nosotros a veces queremos al contrario: Señor, llena la tierra. No importa que el agua esté por todo lado, no importa que estemos inundados, llena, bendíceme, Señor. Y el Señor te quiere decir: ordena tu vida, pon en orden para ser bendecido. Porque es lo que hace Dios. Apenas termina de llenar los primeros 3 capítulos de Génesis, son orden. Dios trae los 3 primeros partes de la creación, los 3 primeros días de la creación son poner orden. Los siguientes son, de las 4 al 6, son llenar. ¿Y llenó con qué? Animales sobre la tierra. Luego puso llenar el océano. Luego llenar el cielo. Y cada uno de estos llenar es bendición de Dios. ¿Cuántos quisieran que Dios llenara su vida económica? Sí, que Dios trajera provisión. Dios quiere hacerlo, pero primero hay que ordenar. Y luego de ordenar y de llenar, Dios empieza a trabajar en nuestra vida para poder tener lo necesario, lo que necesitamos tener. Primero el orden y luego llenura. Dios nunca va a llenar caos, mis hermanos. Dios nunca va a llenar donde no hay una persona que quiera administrar. Primero Dios nos enseña y nos muestra que debemos ser llenados. Y para eso muchos de nosotros tendremos que aprender a administrar. ¿Cuántos estarían dispuestos a pagar un curso de administración del dinero? Sí. Pero cuando sale el curso de administración usted dice: no, porque no es gratis. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de la sabiduría? Dice que la sabiduría es tan necesaria que cómprala. ¿Sí? Compra la sabiduría, dice el sabio Salomón, dice: cómprala. Dice que es más valiosa que el oro y que la plata. Más que cualquier joya preciosa es la sabiduría. Y eso es el conocimiento de manejar las cosas, de saber aplicar el conocimiento, la sabiduría. Pero muchos de nosotros que nos lo den gratis, ¿sí? Y la sabiduría no es así. Por eso necesitamos aprender a administrar nuestros recursos. Si sale algo en lo que puedas capacitarte, en lo que puedas aprender más, aprovéchalo y capacítate, porque eso te va a ayudar en tu área financiera. Y Dios te está diciendo: listo, pon orden, aprende. Y usted: no, Señor, bendíceme. Y Señor: no, aprende primero. No, Señor, bendíceme. Por eso lo que tenemos que aprender y ver es: la luz y la llenura van a venir. Bueno, la llenura va a venir cuando Dios traiga luz, y la luz es el conocimiento. El Espíritu de Dios estaba ahí sobre la faz del desorden. Por eso necesitamos decirle al Señor: cierra tus ojos un momento y dile conmigo al Señor, al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven a mi vida, trae luz y revela mi condición. Te invito a que pongas orden dentro de mí, en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo está en medio de ti, está en ti para traer orden. Mis queridos hermanos, la administración no es una carga, sino que es el camino al reposo que Dios diseñó para nosotros. Porque luego de que Dios ordena, luego de que Dios llena, viene el séptimo día del reposo. ¿Sabes qué es el séptimo día del reposo? Luego de que Dios administró bien, luego de que recibió la bendición, dijo: listo, ahora descansamos un poco. Séptimo día de reposo. ¿Dónde queremos estar nosotros siempre? En el séptimo día, sin avanzar en el primero, sin estar en los 3 primeros de orden. El sueño de nosotros de libertad financiera es en una playa donde nuestro celular esté sonando y esté entrando plata sin hacer nada. Ese es nuestro sueño de libertad financiera. ¿Sí? Queridos, no es el sueño de Dios. Dios quiere que trabajemos y que tengamos en bendición de lo que trabajamos en nuestra vida
la bendición de Dios o el pago de Dios para nosotros. Así ser bendecidos y prósperos, pero no que nos quedemos simplemente acostados. Por eso, como resultado de descanso, viene la administración. Por eso tenemos que aprender a trabajar. Yo tengo aquí una imagen que habla acerca de las etapas de la vida financiera. ¿En cuál etapa te puedes encontrar tú? Hay 5 etapas de la vida financiera. Si me la regalan aquí para que les quede más fácil a ellos, mejor. La primera es la esclavitud. Me avisan cuando salga. La esclavitud. La esclavitud es como estaba el pueblo de Israel en Egipto. ¿Sí? El pueblo de Israel tenía estas condiciones, esta mentalidad en Egipto. Decía, recibo lo que necesito. Al pueblo de Israel le daban la paja para hacer los ladrillos y ellos recibían lo que necesitaban para hacer los ladrillos y ellos se sentían muy cómodos ahí, se sentían muy bien. Por eso cuando viene Moisés y le dice, quiero sacar a mi pueblo de la esclavitud, Dios lo está llamando a salir de la esclavitud. Una de las cosas que hace el faraón es ponerlos a recoger la paja para hacer el ladrillo. Y ellos dicen, no, más carga, estábamos bien sin hacer esta recolección. ¿Cuántos creen que esto puede ser una oportunidad de Dios para el pueblo de Israel? O pudo haber sido una oportunidad de Dios. Porque muchos podemos pensar, no, fue una carga más, un problema más para el pueblo de Israel. Una tarea más es una carga. Pero mira esto, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que Egipto le diera y ellos hacer su parte. Pero cuando Dios quiere liberarlos de la esclavitud, les enseña a ser independientes. A veces buscamos la libertad financiera en nuestra vida pensando en que estamos aquí esclavos y nosotros mismos podemos hacernos libres. Cuando una persona está en la cárcel, ¿cómo es que puede ser libre? Cuando cumple su condena y alguien más le dice, listo, para afuera. Pero lo que Dios no quiere en nosotros no es libertad financiera, como si nosotros no tuviéramos que hacer nada, sino otra persona tuviera que hacerlo por nosotros. No, lo que Dios quiere es que haya independencia en nuestra vida financiera, ¿sí? Pero somos esclavos en nuestra vida cuando dependemos de otros. Entonces le debo a una persona, le debo a otra, le debo a otra, le debo a otra. Y llego a final de mes y pago mis deudas y quedo ahí al borde con un poquitico y de pronto llega algún imprevisto, ¿no? Alguien se enfermó, tocó comprarle medicamentos y ¿qué tocó hacer? Pedir prestado. Sigo siendo esclavo. Esa es una etapa de la vida financiera donde siempre todo imprevisto, todo viene haciendo un préstamo aquí, présteme para esto y présteme para esto y no logro con lo que tengo suplir lo que necesito. Eso es esclavitud financiera. Pero eso es una etapa. La siguiente etapa viene la etapa de la limitación, donde ya usted ya está empezando a pagar sus deudas y ya de pronto usted tiene para ciertos imprevistos. Usted empieza a pagar algo y usted dice, pero quedo muy al ras, ¿sí? Llega al final de mes y ya por lo menos sale un imprevisto y se nos acabó y usted siente que como que no logra pasar a otro siguiente mes con algo ahorrado de un mes anterior y como que se esfuerza, ¿no? Como que usted batalla, usted trabaja fuertemente y llega a final de mes y usted dice, pero ¿dónde está todo mi esfuerzo? Todo lo que trabajo, todo lo que sudo, ¿dónde está mi platica? Y eso se llama limitación, una etapa de la vida financiera, donde tú simplemente te esfuerzas demasiado y a pesar de tu esfuerzo no ves el dinero avanzar, no puedes invertir en otras cosas, no puedes hacer nada con tu dinero porque simplemente estás limitado. Pero queridos, diga a la persona que tiene al lado, de ahí podemos salir, de ahí podemos salir. Es una etapa, no es una constante. Si le permitimos a Dios traer orden, es una etapa en nuestra vida. La siguiente etapa es la que muchas veces le pedimos a Dios, Señor, dame estabilidad financiera. Pero mire, es la tercera.
Y a veces suele ser la más difícil para que una persona salga de ahí. Estabilidad financiera es que la persona incluso tiene para irse de paseíto, ¿no? Dice, no, pues yo estoy bien, nos vamos de paseíto, puedo ir una vez de paseo al año, una o dos veces de paseo al año, no tengo muchas deudas, estoy pagando, tengo alguito, y es tal vez donde podemos encontrarnos. Pero el problema de esta estabilidad es que es donde muchos se estancan. Es la más peligrosa de las anteriores, porque de las anteriores se quiere salir, pero de esta no se quiere salir. ¿Sí? Termino al final del mes con alguito y me lo gasto después y bueno, pues tengo plata, domicilios de comida, los viernes en la noche, gastadita, y la plata se va acabando y uno dice, bueno, pues estoy bien. El problema de esto es que la mentalidad es la que necesita ser libre. De las anteriores uno trabaja y se esfuerza para salir, pero de esta, si no hay un cambio de mentalidad, no se sale. Pero luego de la estabilidad viene el crecimiento. ¿Cuántos quisieran estar en crecimiento? El crecimiento es cuando ya empiezas a trabajar sobre lo que tienes, a poner tu dinero a trabajar, cuando empiezas a avanzar. Entonces con José pasaba esto. Ellos empezaron a reunir el 20% de las cosechas y empezaron a tener ese dinero ahorrado y vigilado, o esas cosechas vigiladas y guardadas, ¿no?, en los graneros. Pero luego de eso, cuando llegó el momento de vender, de los 7 años de escasez, ellos empezaron a crecer. Entonces empezaron a ver que ya había una entrada adicional, ¿no?, una entradita aparte de la que siempre llegaba, y venía una entradita adicional por la que simplemente no era la que se tenía siempre. Y empezaron a venir pueblos y naciones a venir a comprarle a José, o a Egipto en este caso. Esta etapa de crecimiento es cuando uno empieza a independizarse del dinero, al soltarse del dinero. Que el dinero no empiece a absorberlo a uno, sino que uno empieza a poner al dinero como si fuera una semillita y que empiece a trabajar. Finalmente, la etapa de abundancia es la etapa en donde ya no tienes una sola entrada, sino que ya son muchas entradas trabajando para ti. Cuando tú enfocas tu dinero para que trabaje específicamente, para que dé rendimiento, ¿sí? A veces inversiones, a veces en un negocio aquí, un negocio allá, pero lo pones a invertir para que provea para ti. Estas son etapas. Quería pasar rápidamente por aquí, porque quiero preguntarte, ¿en qué etapa estás? ¿En qué etapa de tu vida financiera estás? De ella depende también la necesidad de administrar. Un empresario conocido aquí del país dijo esta frase, dijo: la gente piensa que para salir de su esclavitud financiera lo que necesita es más plata. ¿Cuántos piensan a veces eso? Lo que necesito es plata, ¿sí? Si yo tengo más plata, entonces salgo de mis problemas financieros. Por favor, dile esto a la persona que tienes al lado tuyo: no necesitas más plata, necesitas saber administrar lo que ya tienes. Y mira la importancia de esto. Mira, Jesús cuenta la parábola de los talentos y dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El problema no fue la cantidad que recibió cada uno, sino qué hizo con eso que recibió. La semana pasada terminaba el mensaje diciéndote: Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo. A Moisés le dio la vara, al niño tenía 5 panes y 2 peces y fue lo que dio, lo poco que tenía. La viuda de Sarepta tenía aceite, lo último poquitico y lo último de masa, pero lo administró y lo puso delante de Dios. Mira, José no tenía una buena vida, ¿sí? José había estado vendido como esclavo, llega a la casa de Potifar y hay algo importante que tenía la vida de José. ¿Sabes qué era? Que el Señor estaba con él. La mayoría de capítulos que hablan acerca de José y de su etapa difícil de esclavitud dice: pero el Señor estaba con José. ¿Sabes primero qué necesitas tú en estas etapas iniciales de tu vida? Bueno, siempre, pero principalmente estar buscando en tu vida y enfocarte en que Dios esté contigo. Cuando tú no sabes si Dios está contigo, lo primero que tienes que hacer es que Dios esté contigo. Honra a Dios en tu vida, honra a Dios con tus bienes, dice el libro de Proverbios. Honra a Dios y permite que Dios esté contigo. Porque cuando José
no tenía nada y solamente tenía el Señor, tenía todo lo que necesitaba. Y llegó a la casa de Potifar y llegó a ser el administrador de la casa de Potifar, porque Dios le dio gracia con las personas que estaban ahí alrededor de él. Mire, un jefe, un buen jefe, un jefe que sabe lo que necesita su empresa, sabe que necesita una persona de confianza, un cristiano, una persona que diga: esta persona sé que no me va a robar, esta persona sé que no me va a decir mentiras, no me va a echar chanchullos y cosas raras ahí, sino que va a ser recto. Y Dios pone gracia en esas personas. Y el jefe, eso hizo Potifar. Potifar dijo con José: yo sé que él es íntegro, él es recto, venga a ver, administre esto que yo le voy a poner. Y él decía: listo, ¿sí? Venga a ver, trabaje, póngalo aquí, póngalo acá. Y por eso José llegó a la parte de administrador. ¿Sabes dónde aprendió a administrar José? Él no fue a escuelas, no pagó cursos, pero en la casa de su padre Jacob, él aprendió a administrar. José aprendió de su padre Jacob a manejar las ovejas que tenía en casa. Tenían un montón de familia. ¿Cuántos tienen familia numerosa? Sí. Y José aprendió a administrar en medio de la familia numerosa los recursos que habían en casa. Y aprendió a hacerlo. Y por eso cuando llega, lo principal, lo que Dios empieza a enseñarles a manejar los recursos que tiene. Cuando fue esclavo aprendió a manejar lo poquito. Y cuando uno tiene poquito, uno aprende a manejar cada centavo. ¿Con dónde va cada pesito? Y por eso cuando llegó finalmente, luego llegó a la cárcel, y en la cárcel lo perdió todo, pero también fue administrador en la cárcel. También lo llevaron a administrar los recursos de la cárcel. Y luego llegó a administrar la nación entera, los recursos de toda la nación, porque aprendió a administrar desde la esclavitud y la limitación para poder administrar en la abundancia. Querido y querida, tú y yo tenemos que aprender a administrar lo que tenemos. Y el empresario que te decía ahorita, que no le dije qué era lo que decía, pero él dice que usted y yo tenemos que aprender a administrar lo poco que tenemos. Dice: la gente no necesita más plata, lo que necesita es aprender a administrar eso poquito que tiene. Alguien puede pensar y decir: no, tengo el salario mínimo, pero puede estar en una etapa de estabilidad en su vida. Y una persona con salario de 10 millones estar en una etapa de esclavitud, porque no es la cantidad de dinero, sino es cómo administramos lo que tenemos. No te puedo dar una clase, ¿no? Pero quiero darte estos pasajes, ¿no? Alguna persona puede estar pensando y diciendo: pastor, pero la Biblia dice que uno no debe amar el dinero, ¿cierto? ¿Cierto que sí? 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: no es el amor al dinero lo que te va a sacar de la etapa de esclavitud, sino que es la fidelidad a Dios, aprender a ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho. Y se trata no de amar el dinero, sino de administrar lo que Dios te ha dado, de administrar lo que tienes. Por eso Lucas, no le puse el capítulo de Lucas, pero es Lucas capítulo 16, dale siguiente. Ese es Lucas, no el anterior, el versículo anterior. Lucas capítulo 16, versículos 11 al 13. Mira lo que dice. Lucas 16, versículos 11 al 13 dice: porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, por favor subraya esa palabra, no confiables, que es una persona no confiable, que no se sabe en qué se va a gastar la plata, ¿sí? ¿Quién podrá confiarle lo verdadero? Eso lo está diciendo Jesús. Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que le pertenece? Lo que les pertenece. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque uno lo odiará y el otro lo amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Queridos, es que a veces pensamos que el dinero es nuestro Señor. A veces pensamos que debemos servirle al dinero y es a Él a quien debemos honrar. No. Usted y yo somos mayordomos de lo que Dios nos da. Y cuando uno administra algo que no le pertenece, es mucho más cuidadoso. Lo que tú tienes no te pertenece, le pertenece a Dios.
Y por eso debemos ser cuidadosos con lo que administramos, con la plata que manejamos. La plata que te estás gastando no es tuya, es de Dios. Y por eso cuando la administras, estás sirviendo a Dios administrándolo con lo que Él te da. Aprende a manejar lo que Dios te ha dado. Termino con esto. Es decir, entro ya en la fase final. No es la última diapositiva, pero ya en la fase final. Iglesia, ¿sabes exactamente cuánto debes hoy? ¿Sabes cuánto dinero debes? ¿O no sabes? ¿No sabes? No tengo ni idea cuánta plata debo yo. No. ¿Sabes en qué se fue tu dinero el mes pasado? Usted dice, pero ¿dónde está la plata? Dios mío. No. Si dices eso es porque no sabes en dónde está tu dinero. ¿Y tienes algún ahorro? ¿Tienes alguna reserva? Quiero darte 3 principios para finalizar. 3 principios que tú y yo debemos tener en cuenta en nuestra vida financiera si queremos administrar bien. Lo primero es la luz. Que haya luz en nuestra vida. Debes conocer lo que tienes. Dios quiere traer luz a nuestra vida, es necesario para traer orden. Dios quiere iluminar, pero debes conocer lo que tienes. Por eso, tómate una libreta y apunta, ¿qué te está ingresando? ¿Cuánta plata me está ingresando? ¿Qué dinero tengo? Es lo que hizo José con los graneros. Los puso y fue a mirar cuánto había, y sabía cuánto había en cada granero. Habían supervisores en cada granero y sabían cuánto había en cada dinero. Tú tienes que ser supervisor de lo que tienes, de lo que Dios te da. Eso es administrar. No, pastor, yo confío, yo tengo fe en Dios. Eso no es fe, eso es desorden y no es ser buen administrador. Por eso cuando Jesús le pregunta en la parábola, le pregunta a los que les dio 2 talentos, ellos sabían cuánto tenían. Señor, me diste 2 talentos, me diste 5 talentos. Sabían cuánto tenían y cuánto había producido lo que ellos tenían. Tú y yo, para ser bendecidos por Dios, tenemos que saber cuánto tenemos. Si tú quieres que Dios abra las ventanas de los cielos sobre tu vida y haya bendición hasta que sobreabunde, como dice su palabra, tienes que saber cuánto tienes, que haya luz sobre tu vida, porque la ignorancia sobre nuestras propias finanzas no es humildad ni es espiritualidad, es irresponsabilidad. Lo segundo que tenemos que hacer es que cada recurso tenga su propósito. Por favor, díselo a la persona que tienes al lado, cada recurso tiene su propósito. Mira lo que hizo Dios. Le dijo al sol, sol, vas a alumbrar en la mañana, ¿sí? Cuando lo puso. Luna, estrellas, van a gobernar sobre la noche, ¿sí? Fue instrucciones claras de Dios. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, el día 1 al 5 recogen lo de ese día, son instrucciones, órdenes. Se va a hacer así. Oh Señor, yo quiero hacer lo que yo quiera y ser un alma libre. Está bien, pero lleva las consecuencias. Porque Dios pone orden, instrucciones, propósitos. ¿Qué tiene que hacer usted con su dinero? Decirle, este puchito es para la casa, para el arriendo. Este puchito para pagar servicios. Este puchito es para... Eso se llama hacer un presupuesto de lo que usted tiene. Usted tiene que cogerlo. Pastor, es que yo no sé manejar el computador. No importa, no, hágalo en su papel. Y usted dice, me entró tanto, entonces voy a pagar esto, voy a pagar esto y voy a pagar esto. Eso se llama darle un propósito al recurso que Dios le ha dado. Porque el problema financiero de muchas familias no es que les falte dinero, sino que no saben en qué se está yendo su dinero. Lo están asignando de manera equivocada. El dinero debía ser reserva. Perdón, el dinero que debía ser de reserva está siendo de lujo. El dinero que debía ser para pagar deudas está siendo para entretenimiento. El dinero que debía ser semilla está siendo solamente de consumo. Por eso dice Proverbios 21:5, dice, los planes bien pensados dan buenos resultados. Los planes apresurados llevan al fracaso. Por favor, asigna cada peso en tu cuenta, cada peso que recibes. Dale un propósito antes de que se vaya. No dejes que el dinero decida, ¿no? Que se vaya donde él quiere. Tú decides, porque tú eres el mayordomo, la mayordoma, la administradora del dinero. Y por último, el tercero, aprende a preguntar y a rendir cuentas sobre tu dinero. Por favor, parejas, dígale a su esposa y a su esposo, vamos a rendir cuentas del dinero. Uy, ahí sí pueden haber conflictos.
Pero queridos, si hay algo por lo que una pareja se separa, es por causa del dinero, por la causa de las deudas. Es que la deuda de ese es de él y es que mi deuda es mía, no, porque uno no quiere mezclar deudas porque, uy, qué problema. Pero cuando nosotros aprendemos a administrar bien el dinero en familia, entonces tenemos personas que nos guían. Y nadie es sabio en su propia opinión. Alguien puede estar pensando, no, Netflix es una necesidad, pastor, ¿sí? Eso es primordial y lo tiene de primeras en sus prioridades. No, pregúntale a alguien, busca asesoría, rinde cuentas sobre de pronto lo que puedes estar manejando tu dinero. Nadie quiere que se le metan con su platica, ¿no? Pero si no quieres que nadie se meta con tu platica, entonces muy seguramente vas a seguir igual manejando el dinero de la misma manera. Pregúntale a alguien, dile, mira, yo estoy manejando el dinero de esta manera, ¿será que esta es la mejor manera? Yo estoy designando esto y esto, y de esa manera vas a poder tener sabiduría. Por eso dice Proverbios 11 versículo 14, dice, sin dirección, por favor póngale su nombre, fulanito fracasa. La victoria en mi vida financiera la voy a alcanzar con muchos consejeros. Si tienes la posibilidad y estás en este momento en una etapa de esclavitud en tu vida y dices, no, necesito salir de esto, no te endeudes más, no pida prestado nada más, a no ser que sea para capacitarte, para que esa dudas. Porque si no, siempre vas a estar endeudado con más cosas. Endeúdate solamente en etapa de esclavitud, en aquello que aporta para tu vida. ¿Cuántos quieren ser buenos administradores? Ponte de pie y oramos para finalizar. Sé que esta enseñanza, esta palabra, para muchos tal vez sea como, no, pastor, yo quería que me hablara de otra cosa hoy. Pero creo que es importante, porque estás orando y le estás pidiendo